Los judíos de Buhara, también conocidos como judíos de Asia Central, Buharis, Israel o Yahudi, representan un subgrupo etnoconfesional y etnolingüístico de la diáspora judía. El término judíos de Buhara se aplica a todos los judíos que viven en Asia Central, aunque históricamente no solo vivieron en Buhara, sino también en otras ciudades de la región. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este nombre. Una lo vincula con Tamerlán, quien después de tomar Buhara trasladó a varias cientos de familias a Samarcanda. Tamerlán llamó a la nueva comunidad judía en Samarcanda Buhari, lo que pudo haber sido la base para este término. Otra versión explica el origen del nombre por el hecho de que al anexar Turkestán a Rusia, el gobierno ruso separó a los judíos indígenas de los rusos. Como la comunidad judía más grande vivía en Buhara, a todos los judíos de Asia Central se les empezó a llamar Buhari. Este nombre se mantuvo también en la época soviética para los judíos nativos de Uzbekistán y Tayikistán, aunque en documentos oficiales aparecía raramente. En los años previos a la guerra, a los judíos de Asia Central se les llamaba locals o indígenas, y después de la guerra en los documentos, a menudo se indicaba simplemente judíos sin especificaciones. Las principales comunidades de judíos de Buhara en el siglo de Fendenitz se ubicaban en Buhara, Samarcanda, las ciudades del Valle de Fergana y Taskent. Los autodenominados de los judíos de Asia Central incluyen las palabras Yahudi, Israel y Jivut, que reflejan su identidad étnica y religiosa. La población utiliza el antiguo término Yugut, que surgió en tiempos de la Persia sasánida zoroástrica. Este término refleja la historia y cultura centenaria de la comunidad judía de la región. Las judías de Buhara más conocidas en la actualidad son las cantantes Nasiba Abdullaeva, Diana Sharapova, Nargiz Zakirova, la bailarina Malika Kalontarova y la actriz Diana Yagofarova. Entre las mujeres destacadas están las esposas de los expresidentes de Islandia y Turkmenistán, Dorit Musaeva y Mutsa Niasova, quienes contribuyeron al desarrollo de la comunidad y la cultura. Según el censo de 1979, la población de judíos de Buhara en la Unión Soviética a principios de los años 80 era de aproximadamente 40.000 personas. Después de la disolución de la Unión Soviética, la emigración aumentó significativamente, y muchos judíos de Buhara se trasladaron a Israel, Estados Unidos, Austria y otros países. Actualmente, las comunidades judías en Asia Central están al borde de la desaparición debido a múltiples factores sociales y demográficos. Hoy en día, en Israel existe la comunidad más grande del mundo de judíos de Buhara, con alrededor de 150.000 personas que mantienen sus tradiciones y cultura. En Estados Unidos y Canadá viven alrededor de 60.000 judíos de Buhara, quienes apoyan activamente su identidad y tradiciones. ¿Cómo llegaron los judíos a Asia Central? Existen varias teorías y leyendas que reflejan la antigua historia de una comunidad con más de 2000 años. Según una de las leyendas, los primeros judíos aparecieron en Asia Central incluso antes de la fundación de Buhara, hace más de 2500 años, lo que subraya las profundas raíces de la comunidad. El rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió que los judíos cautivos regresaran a Judea. Sin embargo, algunos decidieron quedarse en Persia, dando origen a los judíos persas. Así se formaron los judíos persas, algunos de los cuales más tarde emigraron a Asia Central, creando tradiciones culturales únicas y preservando antiguas costumbres. Las tribus que se unieron al ejército de Ciro el Grande llegaron a Bactria, en el territorio del actual Afganistán, cuando aparecieron por primera vez en estas tierras. Ya en el primer siglo de nuestra era, en los Hechos de los Apóstoles, se mencionan judíos partos con su propio idioma que vivían en estas tierras. En el Talmud del siglo V se discute la comunidad judía de Marguana, es decir, la ciudad de Merv. Ali el rabino Shmuel bar Bisna no reconocía como kosher algunas bebidas. Él visitaba Merv, probablemente por razones comerciales. En el periodo de 1954 y 1956, los arqueólogos encontraron inscripciones judías preislámicas. Se encontraron osarios con inscripciones en hebreo como
Yosef Bar Yaakov. Estos artefactos datan de los siglos V al VII de nuestra era. En el período preislámico, también existía una comunidad judía en Jorizim. El historiador árabe at-Tabari menciona a un sabio judío durante el asedio de Jorizim en el año 712. Los investigadores creen que los judíos llegaron a la región con caravanas comerciales, se establecieron y permanecieron encontrando ocupaciones en estas nuevas tierras. Existe la versión de que los judíos fueron traídos a estas tierras en tiempos de los Aqueménidas para desarrollar la economía, lo que confirma la antigua actividad comercial de la región. Los historiadores también creen que después de la derrota de los sasánidas en el siglo VII, muchos refugiados, incluidos judíos, abandonaron el territorio del Irán moderno. Estas migraciones y conexiones comerciales contribuyeron a la formación de comunidades judías en Asia Central, que se mantuvieron durante siglos. Los judíos de Bukhara hablaban y hablan el idioma Bukhari, que es un dialecto del persa y una variante judía del tayiko. La ciencia moderna lo llama judío tayiko. Los propios judíos de Bukhara a veces llaman a su idioma Bujori. En las décadas de 1920 y 1930, se intentó distinguir el Bujori como un idioma separado con su propia gramática y escritura. Se creó una escritura especial primero en latín y luego se tradujo al cirílico, aunque antes los judíos escribían con letras hebreas. Fue un intento de consolidar la singularidad del idioma. A finales de los años 30, la política cambió. Dejar de considerar correcto distinguir el idioma judío-buhiri y la publicación de libros y periódicos en él en la URSS CISO. Los judíos de Bukhara mantenían vínculos con otras comunidades judías. En la segunda mitad del siglo XIX, muchos peregrinaban a Jerusalén, a menudo ancianos. Los judíos de Bukhara rezan según los libros de oraciones sefardíes orientales, pero muchas oraciones se cantan con melodías tradicionales, conservando la singularidad de su práctica religiosa. Como en otras comunidades orientales, los judíos de Bukhara popularizaron la poesía cabalística y mística en hebreo antiguo y en el idioma judío-bukhari. En el Emirato de Bukhara, el estatus de los judíos era tradicional para el mundo musulmán. Se les consideraba pueblo del libro según la ley islámica, lo que les proporcionaba cierta protección. Se prohibía convertir por la fuerza al Islam a cristianos y judíos, pero ellos pagaban un impuesto especial, la jizya, que formaba parte de su estatus en la sociedad islámica. En Bukhara existen restricciones para los no musulmanes relacionadas con la vestimenta y la altura de los edificios. Las conversiones forzadas al Islam estaban prohibidas, pero a veces ocurrían malentendidos y manipulaciones. Un judío convertido al Islam no podía volver atrás, ya que para un musulmán el cambio a otra religión se castigaba con la muerte. Era un camino solo de ida. Es conocida la poesía judeo-bukhara Los Siete Hermanos, que narra una conversión forzada al Islam. Tales casos eran raros, pero reales. En Bukhara existía una comunidad de musulmanes conversos, chala, que en tayiko significa ni esto ni aquello. Ellos conservaban en secreto algunas costumbres judías. Los judíos de Bukhara vivían en barrios, mahalla, donde se dedicaban a oficios típicos y nichos económicos, por ejemplo, el teñido de telas en azul índigo. El bordado en oro era uno de los oficios tradicionales de los judíos de Bukhara. Son conocidos sus tubetecas con ornamentos dorados, símbolos de maestría y cultura. La modernización entre los judíos de Bukhara comenzó antes de la Revolución Rusa. De Jerusalén empezaron a llegar libros publicados por Shimon Hosh. En 1910, el comerciante Rahamim Dovidbayev trajo de Polonia una imprenta con tipografía judía y comenzó a publicar el periódico Rahamim. En 1914, Dovidbayev publicó el primer libro judío en Asia Central, una traducción al judeo Bukhara de cuentos de Las Mil y Una Noches. Luego llegó el poder soviético. Comenzó la modernización socialista, pero en los años 30 muchos fueron arrestados. Las escuelas y periódicos judíos cerraron. El idioma judeo-tayiko
fue eliminado de la lista de idiomas de los pueblos de la URSS. Dejó de usarse oficialmente y desapareció del sistema educativo. En los años 70, comenzó la emigración de judíos soviéticos a Israel, incluyendo a muchos judíos de Bukhara, que buscaban una nueva vida. Después de la disolución de la URSS, la emigración se intensificó. Los judíos se fueron a Estados Unidos y Israel, donde su vida cultural comenzó a florecer. En América surgieron sus propias sinagogas, escuelas, periódicos y organizaciones, incluyendo el Congreso Mundial de Judíos de Bukhara, encabezado por Levi Levayev. Se publica el periódico Bukharian Times en inglés, que cubre noticias y eventos de la comunidad judeo-bukhari. En América hay muchos restaurantes kosher con platos como shashlik, pilaf bukhari bash, panes y chebureks. La cocina judeo-bukhari es similar a la uzbeka y tayika, pero se cumple el kashrut. No se cocinan juntos productos lácteos y carne. El pilaf, en la versión judía, se llama bash. Se prepara con hierbas en lugar de zanahoria, lo que le da un sabor y aspecto únicos. En Israel, los judíos de Bukhara también son activos. Tienen su propio centro cultural con museo donde se realizan conferencias y exposiciones. Se publican libros y se otorgan premios, por ejemplo, Judío de Bukhara del Año, lo que apoya y desarrolla las tradiciones de este pueblo.